Todo esto ocurre hoy cuando se conmemora el Día Internacional del Migrante. Recordemos que la Organización de Naciones Unidas estableció el 18 de diciembre como la jornada dedicada a esas personas. La ONU llama a seguir la ruta del pacto firmado recientemente en Marruecos para una migración regular y ordenada. El secretario general del organismo, Antonio Guterres, emitió un mensaje en el que advirtió que cuando está mal regulada, la migración puede intensificar las divisiones entre sociedades y en el seno de cada una de ellas, además de exponer a las personas a la explotación y al abuso y socavar la fe en los gobiernos. Cuando son las 4:05 minutos en la costa este de los Estados Unidos, ¿cómo se mueve la masa de migrantes alrededor del mundo? ¿Cuáles son las regiones en las que se ve el mayor asentamiento de extranjeros? Carlos Figueroa está con nosotros y tiene unas cifras que queremos compartir con ustedes. Carlos, bienvenido. Buenas tardes, Idania. Saludo a toda nuestra audiencia. Actualmente hay 258 millones de migrantes en todo el mundo. Esto representa el 3.4% de la población, calculada en cerca de 7.500 millones de habitantes. Hay un índice importante y es el de quienes llegan a sus destinos sin tener una relación directa con ese país receptor. En muchas ocasiones son personas indocumentadas. ¿Dónde se mueven los migrantes mayormente alrededor del mundo? La mayoría circula en tres sectores: en Asia, en África y en América del Sur. Los asiáticos por el control político, en África por situaciones y zonas deprimidas, además del brote de enfermedades. Solo un tercio de estas personas llega o vive en Europa. Acercándonos al continente americano, fijamos la mirada en Estados Unidos, con la que abrimos el programa. Durante la campaña presidencial de 2016, el entonces candidato republicano Donald Trump insinuó que la cifra de extranjeros no autorizados que residían en la Unión Americana podría estar por encima de los 30 millones, un número que supera ampliamente la estimación existente hasta esa fecha, que era de 12.2 millones de personas. De igual modo, en el reciente proceso para las elecciones de medio término, el mandatario habló de invasión. Así se refería a la caravana de migrantes centroamericanos. Esta que actualmente está en México, en Tijuana, en Baja California, y tiene esa intención de lograr un refugio, pedir un asilo en los Estados Unidos. Allí revisamos las cifras. Paradójicamente, la cantidad de extranjeros no autorizados en realidad no ha aumentado, por el contrario ha descendido. Hablábamos de 12.2 millones, era el índice de la investigación del Centro de Estudios Pew al año 2007 y descendió en 2016 a 10.7 millones, de acuerdo con ese mismo estudio. Son cifras que maneja la Organización de las Naciones Unidas, hace estimaciones conforme la información que va recibiendo este organismo. Y Dania, muy buenas tardes. Gracias, Carlos. Gracias por ampliar en relación a estas cifras para toda nuestra teleaudiencia. Pero para profundizar en este tema, precisamente quiero saludar en Ginebra a Joel Millman. Él es el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones. Señor Millman, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, es un gran placer. Igualmente para nosotros tenerlo. Señor Millman, ¿pudiéramos decir que la migración es el fenómeno de este siglo? Bueno, eso es un fenómeno para todos los siglos. Digamos, hoy en una statement por nuestro director general, que es la migración está a la misma edad de la inmunidad. Es una función de antipobrecía que existía como siglos y va a existir por el siglo XXI, por supuesto. Hemos revisado con Carlos Figueroa, recientemente hemos visto las cifras, pero me gustaría igual conversarlas con usted. ¿De cuántos migrantes hablamos hoy alrededor del mundo aproximadamente? Bueno, y tenemos la cifra de 258 millones de personas que son refugiados o migrantes internacionales. Además de este número, de esta cantidad, son por lo menos 40 millones que son
desplazados dentro de su propio país. No son migrantes, no son refugiados, son desplazados, pero andaban más o menos como los migrantes. Y además de 40 millones son 18.8 millones desplazados por el clima en el mundo. También normalmente están en sus propios países, pero están desplazados. Entonces hablamos de 300 y 320 millones de personas hoy en día en el mundo. Es un récord que yo sepa por esta época y todas las épocas. Exactamente, es un récord que impacta. ¿Quiénes, señor Millman, han marcado este desplazamiento? Es decir, ¿qué poblaciones son las que ocupan los primeros lugares dentro de este récord migratorio? Bueno, en la migración no solo son gente desplazados o forzados. La migración incluye muchos obreros, muchos ejecutivos, muchos artistas, atletas, de toda clase de profesionales que andan buscando oportunidades fuera de tu país o sus países mismos. Hablamos de las grandes cantidades de refugiados internacionales como los Rohingya, salieron en estos años de Myanmar para Bangladesh, los sirios, por supuesto, en la Turquía, en la ruta para Europa. Todo el continente africano está mudando mucha turbulencia, mucho movimiento, no solo forzado, no solo estresado, pero puede ser nada más de una búsqueda de oportunidades mejores, no solo fuera de África, pero dentro de África también. Entonces, es importante definir cuáles son los grupos que hablamos, de refugiados, forzados, gente en peligro o la gente que está mudando para mejorarse su punto de vista o tu vida en este momento. Claro, claro. Dentro de este análisis, ¿cómo se ve el fenómeno de la migración centroamericana y la migración venezolana? ¿Cómo están clasificados estos grupos? ¿Desplazados, migrantes, desplazados forzados? ¿Cómo se ven ya que en nuestra región, digamos, son los grupos que más impactan? Bueno, es una muy buena pregunta y muy importante que definir los lugares aparte, que es no un solo fenómeno entero. Yo vivía personalmente en Centroamérica muchos años y conozco Venezuela, Colombia también. Son fenómenos parecidos y también apartes. Centroamérica está un región que es metido o definido por la migración de los principios de la historia. Me acuerdo mucho de El Salvador, fueron un distrito en la capital, se llama Mexicanos. Mexicanos fue nombrado por los soldados aztecos que llegaron con los españoles en la conquista de Salvador. Les dieron ellos tierra, y esta tierra se llamaba los mexicanos. Entonces el fenómeno de migración en Centroamérica es permanente, es para siempre. Me acuerdo salvadoreños que hablaron en los años 70 del cuerpo de carpinteros que andaban para la Arabia Saudita a trabajar para las grandes empresas petroleras. Los salvadoreños y los demás vecinos países siempre buscando oportunidades fuera del istmo. Entonces es algo eternal. Hoy en día es una continuación de esta migración que empieza hace décadas y continúa sin quebrando la cadena. Sí. Venezuela es otra cosa, es un fenómeno de estrés o de impacto de una caída económica, probablemente metido con el precio del petróleo o con las condiciones de administración del país, pero eso es otra cosa, eso es unos millones de personas en movimiento por los vecinos países y más afuera. La diferencia en Venezuela hoy que el resto del mundo es el shock cultural es muy poco. Para ir a vecinos países es más fácil que, por ejemplo, que pasa hoy en día con gente de África Sur o África subsahariana para la Europa. Diferente idioma, diferente religión, diferente raza también. Entonces, Venezuela está en muchos sentidos un fenómeno
no positivo, no queremos decir positivo, pero está mezclado, integrando muy rápido en los vecinos países con mucha paz y mucha tranquilidad. Eso da mucho placer a nosotros a verla, porque una crisis violenta es una crisis horrible y difícil a manejar. Claro. Y no tenemos este problema con Venezuela hasta el momento. Por otra parte, se ha firmado recientemente el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada, Regulada. ¿Por qué puede ser esto una hoja de ruta útil para aquellos países que reciben el impacto de la migración? Bueno, es una buena pregunta. El Compact, el acuerdo, primeramente no es mandatario, es un framework, un network, una red de gobiernos y estados dispuestos a cooperar y a convivir juntos, buscando soluciones en el manejo de la frontera y el manejo de movimientos de personas. Es más o menos la tarea de la OIM para nuestros 67 años. La misma tarea, buscar soluciones, charlar entre socios, entre iguales, estados, NGOs, etcétera. Este compacto es metido o diseñado para permitir a los países a buscar foros donde puedan hablar con sus contrapuntos, con vecinos gobiernos o gobiernos regionales o que sea, para manejar este diálogo, estas prácticas en el manejo de las fronteras y la migración. ¿Qué decir a los países no firmantes, aunque no es obligatorio, como usted lo ha señalado? Por ejemplo, Chile, que no firmó este pacto. Es una cosa poco extraño porque no es obligatorio, como dijiste. Demos cuenta que la gran mayoría de los estados miembros de la ONU y la OIM mismo también son firmantes. Entonces, la reacción puede ser algo mal entendido por los votantes de estos países. ¿Crees que es un pacto o un tratado obligatorio? Que no es. La soberanía es muy importante en todos los dichos del compacto, pero existe esta predisposición de algunas personas políticos que eso es una trampa de una conspiración de un gobierno mundial, algo así. Pero para nosotros es muy común, es muy típico del manejo de nuestra tarea para toda nuestra historia de los 67 años. Ahora, señor Milman, me gustaría cerrar nuestra entrevista con una pregunta. Siendo la migración un fenómeno permanente de todos los siglos, como usted ha señalado, como usted lo menciona, es un fenómeno que causa rechazo en algunos sectores de la población mundial. ¿Qué hace falta para comprender la migración? ¿Qué hace falta, digamos, en la humanidad para comprender este fenómeno? Bueno, es una pregunta muy importante porque hoy en día publicamos una dicha de nuestro director general explicando que la frase nuestra este año es migración con dignidad, migration with dignity. Es sumamente importante para entender que la dignidad es no solo el tratamiento de los migrantes mismos, pero también de nuestra sociedad, para ofrecer dignidad, aceptación y respeto para las decisiones tomadas por migrantes. La posibilidad de ser educado, de ser protegido, de ser en buena salud para la salida de un lugar para otro. Pero también reconocimos la dignidad es un factor importante de los países de tránsito y los países de destino donde hay miedo de cambio, miedo de una amenaza, miedo de algo extraño a ellos. Debemos a decir que tenemos a respetar y tratan con dignidad
exactamente estas personas en oposición y convencerles, si podemos, también con dignidad, que es parte de una comunidad mundial. Los buenos sobrepesar, por supuesto, los malos, y todos van a ganar si jugamos juntos, como teamwork, como un equipo de fútbol. En el futuro los mejores serán campeones, los campeones serán ellos que pueden compartir la vida, compartir la comunidad con nativos y con nuevos también. Dignidad es esencial. Dignidad, vamos a quedarnos con esa frase, migración con dignidad, como la frase del año. Quiero agradecer por estos minutos a Joel Millman, él es portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones. Gracias por haber estado en NTN 24. Un placer, gracias.